Listo, ahora sí, ya podemos empezar. Bueno, entonces, bienvenidos para todos. Nos encontramos hoy en nuestra segunda charla del año y nuestra segunda charla del primer módulo de hombro y codo del Grupo de Interés de Ortopedia y Traumatología de los Andes. Hoy la va a dictar la doctora Mercedes Salas. Ella es médica egresada de la Universidad de La Sabana y la actual rural de investigación de la sección de hombro y codo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, bueno, el tema de hoy yo creo que es uno de los más importantes en ortopedia y que tenemos que saber todos como médicos generales y pues básicamente son las luxaciones de hombro y cómo abordarlas o mejor dicho, cómo sobrevivir a las reducciones de hombro sin morir en el intento. Entonces, pues no siendo más, doctora Mercedes, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Como me presento Andrés, mi nombre es Mercedes Salas, me gradué en la Universidad de La Sabana y soy rural de la sección de hombro y codo. De hecho, terminé el 1 de febrero, pero sigo trabajando con la sección de hombro y codo. Entonces, sí, el tema se llama ¿Cómo sobrevivir a las reducciones de hombros sin morir en el intento? Entonces, los objetivos de la charla van a ser cómo identificar clínica y radiológicamente una luxación glenumeral, conocer sobre la anestesia intraarticular, conocer sobre las maniobras de reducción y el manejo post-reducción. Primero que todo, algo que quiero que se lleven en esta charla es que las reducciones requieren de mucha paciencia. Tienen que ser lentas, pausadas y hay que tener paciencia, pues, porque el paciente está con dolor. ¿Listo? Entonces hay que saber primero que todo que las luxaciones glenumerales pueden ser anteriores, posteriores e inferiores, pero en general las luxaciones del hombro son el 50% de las luxaciones en todo el cuerpo, es decir, son las más frecuentes porque el hombro es una articulación, por decir así, inestable, ya que tiene unos amplios rangos de movimiento. La luxación anterior es la más común, está entre el 90 al 97%, la posterior es el 2 al 4%, y la luxación inferior o erecta, que ya vamos a ver por qué se llama así, es sumamente rara y es solamente el 0,5%. Entonces, lo primero que hay que saber es estas generalidades. Cuando llega un paciente que uno puede sospechar que tiene una luxación de hombro, hay que conocer el mecanismo porque así nos podemos orientar a si es anterior, posterior, inferior, si puede o no haber una fractura asociada. El tiempo de evolución, porque mientras más tiempo tenga la luxación, mayor contracción muscular vamos a tener y va a ser más complicado. También hay que saber si es el primer episodio. Normalmente el primer episodio es más complicado de reducir que un paciente que tenga episodios de luxaciones recurrentes, porque hasta usualmente estos pacientes que tienen luxaciones recurrentes son los que dicen, yo me luxé, se me salió el hombro y yo me lo volví a meter, hice así y se metió. Entonces, por eso siempre preguntar si es la primera vez que le pasa o no. Y el número de intentos, porque a mayor número de intentos, mayor contracción, mayor dolor y mucha más ansiedad va a tener el paciente. Toca tener esto en cuenta. Lo más importante en general es la educación del paciente. El 70% de que una maniobra de reducción funcione es tranquilizar al paciente, explicarle que dependiendo de su colaboración y de qué tan relajado él esté, la maniobra pues va a ser mucho más fácil. Estos son casos de la vida real. Son amigas mías que están en los pueblos rurales y como a mí me gusta ortopedia, me escriben. Entonces, una amiga mía me pone, parece luxado, ¿no? Y otra me escribe, el hombro izquierdo, ¿por qué se ve así? ¿Eso es luxado o qué es? Entonces, para nosotros poder responder esto en nuestro día a día, primero tenemos que saber cómo identificar clínicamente una luxación. Entonces, yo lo que les había dicho, el mecanismo y también nos vamos a orientar mucho por el examen físico, pero el mecanismo es más parte de la anamnesis y toca preguntarlo. Las luxaciones anteriores normalmente se van a asociar a un trauma en abducción y rotación externa forzada. Entonces, miren el caso de este jugador. Abducción y rotación externa forzada. Si lo queremos ver pues de la parte de la articulación, miren cómo se puede ver. Hay una abducción, ahí ponen extensión pues la abducción forzada y la rotación externa, que es lo que va a llevar a la luxación. Entonces, cuando llega un paciente con ese mecanismo de trauma y lo que queremos ver al examen físico, de una
que uno nos haga sospechar en una luxación es la pérdida de la forma del hombro. Este es la forma de un hombro normal, en cambio de este podemos ver el signo de la charretera y el signo del hachazo, que ya se los voy a mostrar. Otra cosa que podemos encontrar es que el paciente normalmente se va a estar agarrando el brazo, que a veces le dicen el signo del cabestrillo, y otra cosa que cuando uno no está seguro es la limitación para la rotación externa. Acá hay un video en cirugía del doctor González. Esperen, se los muestro, que aquí creo que se puede ver mejor. Entonces aquí podemos ver que está el signo del hachazo, la charretera, y a veces se puede palpar la cabeza humeral. ¿Listo? Un segundo, estoy tratando de pasarlo acá. Esperen, un segundo, por favor. Ok. Porque no sé por qué no logro pasar la presentación. Mucha gente no sabe qué es una charretera. La charretera es justamente esto que se puede ver en los uniformes de los militares y por eso es que se llama el signo de la charretera. La luxación posterior, que es menos común, puede ser por varios diferentes mecanismos de trauma. Uno es cuando hay una flexión de 90 grados y una carga axial que dirige la cabeza humeral hacia posterior. Este puede ser, por ejemplo, en accidentes de tránsito cuando colocan sus manos en la parte de adelante del carro o por una caída así. Y también es bastante común en los pacientes que tienen epilepsias o convulsiones, porque lo que dice es que hay un aumento de la fuerza de los rotadores internos que puede llegar a llevar a la luxación, al igual que en los casos de los pacientes pues, que sufren de algún tipo de, que son electrocutados. Entonces aquí podemos ver que la luxación posterior es justamente que la cabeza se dirige hacia posterior de la glenoides. Y la luxación inferior o luxación erecta, podemos ver que se llama erecta justamente porque el paciente va a llegar con el brazo arriba. Entonces, clínicamente es fácil de identificar y normalmente puede ser por un trauma en hiperabducción y con una carga axial. Hay casos de luxación inferior que no van a llegar como luxación erecta, que ya vamos a ver más adelante, que es más que todo por debilidad del deltoides por algún compromiso del nervio axilar. Entonces aquí me ponen, ¿me ayudas a ver una radiografía? Pero es que las radiografías son de muy mala técnica, entonces es difícil de ver. ¿Esa radiografía es normal? Entonces, primero que todo, yo creo que un punto importante que no es tan de la charla, pero que me ha pasado mucho cuando pues me escriben por estos casos, es que para poder identificar una luxación de hombro, primero hay que saber si la radiografía está bien tomada. En caso de que esté en un pueblo o en algún lugar, pues que ustedes sepan tomar la radiografía, y ya cuando podemos identificar una radiografía normal, podemos saber qué es lo que pasa cuando está luxado. Entonces, hay unas proyecciones, está la P, AP verdadera, axilar y Y de escápula. Es ideal por lo menos tener dos proyecciones porque eso nos puede ayudar mucho más a orientarnos en el diagnóstico. Está la proyección AP, que lo que hace es que, si se dan cuenta, el chasis se pone en 90 paralelo al paciente y se toma directamente a 90 grados. ¿Qué pasa aquí? Que no se toma en cuenta la inclinación de la escápula, que es más o menos de 45 grados, 30 a 45 grados. Entonces, si podemos ver acá, la glenoide se ve sobrepuesta con el húmero. Esta pues en hombro no se utiliza tanto, pues la P en hombro es más la P verdadera, pero para que la puedan reconocer. La P verdadera sí toma en cuenta la inclinación de la escápula y el rayo va a ir dirigido hacia la articulación acromioclavicular pasando por la coracoides. Y si se dan cuenta, aquí que podemos ver que la glenoides sí se logra ver totalmente como si la articulación se logra ver bien y no hay una sobreposición. Entonces a veces es más fácil poder identificar así las luxaciones. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una AP verdadera, y aquí podemos ver todas las estructuras anatómicas que podemos identificar. La Y de escápula, entonces se toma con el paciente viendo hacia el chasis, por decirlo así, y el rayo va a ir dirigido por todo el cuerpo de la escápula y hacia la cabeza humeral. Entonces aquí lo que vamos a poder ver es que vemos el húmero, ayuda a ver también la glenoides, que ya más adelante la vamos a ver en un caso de luxación, y la escápula. Normalmente esto debería verse así, no se debería ver
que la cabeza humeral esté por delante o por detrás de la glenoides. Está la proyección axilar, esta pues solamente se las muestro de que el rayo va hacia la axila. Sin embargo, en un paciente que esté luxado o que tenga algún trauma es muy difícil tomarla porque no vamos a lograr la abducción. Entonces, pues aquí hay una forma de verla. Dicen que esta es la mejor proyección para poder identificar una luxación posterior, pero hay una forma más fácil para el paciente de tomarla, que es la proyección de Bell-Pou, que lo que hace es que se inclina al paciente a 30 grados y el rayo va directamente hacia la articulación. Entonces, ya ahora sí podemos saber, esa RX es normal. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un paciente. Si podemos ver, aquí esta no alcanzaría a ser una AP verdadera porque si nos damos cuenta se logra ver la forma de la glenoides, pero podemos ver que la localización de la cabeza humeral está desarticulada con la glenoides. Al igual aquí en la Y de escápula, si nos damos cuenta, aquí se ve el cuerpo y aquí podemos ver la cabeza humeral. Este caso es un caso de un paciente que tiene una luxación posterior, pasó más de 6 semanas con la luxación posterior porque pasó desapercibida en urgencias, y eso pasa normalmente con las luxaciones posteriores hasta en un 60%, en un 50% de los casos. ¿Por qué? Porque a simple vista se podría pasar como una radiografía dentro de límites normales, pero hay una forma que es el signo del bombillo o de la bombilla, que si se dan cuenta, como hay una rotación, no se alcanzan a ver bien las tuberosidades. Entonces es el signo del bombillo. Igual que aquí en estos casos que no estamos seguros, lo que toca es realizarles rotación externa. Si llegan a tener limitación, hay que sospechar. Y podríamos pedirle un axilar de Bell-Pou o una Y escápula para poder confirmar el diagnóstico. Y la luxación inferior, que es como la luxación erecta, lo que les había comentado, en este caso no es erecta porque si nos damos cuenta, el miembro inferior está abajo, pero es por debilidad. Entonces vamos a ver que la cabeza humeral está hacia inferior de la glenoides. Sedarlo, esa es otra pregunta. Entonces, ya más adelante vamos a ver que dependiendo de la maniobra uno va a considerar algún tipo de anestesia o sedación, pero actualmente está la anestesia intraarticular, que en estudios se ha visto que es más costo efectiva con respecto al manejo en las reducciones del dolor y de para lograr la reducción, pues no se ha visto mayor diferencia, y aparte, pues las complicaciones de la sedación como vómito, dificultad respiratoria, tromboflebitis, en el caso de la anestesia intraarticular, pues no existe, pues menor. Entonces, normalmente hay dos técnicas, esta es una de las técnicas, que entonces, sí, normalmente cuando tenemos un paciente que está luxado, ahí vamos a tener el signo del hachazo. Entonces es fácil identificarlo y se tiene que hacer en el borde lateral del acromion, que es el que está dibujado acá, justamente 2 centímetros a 1 centímetro inferior, justo donde está el signo del hachazo. Normalmente uno puede usar una jeringa de 35 milímetros, y se utilizan de 10 a 20 cc de lidocaína, y la idea es aspirar. En casos a veces uno puede ver un poco de sangrado, pero es más por el trauma, por la hemartrosis. Pero esa es una de las técnicas que pues es visualmente más fácil, y también existe esta técnica que es otra forma de realizarla. Entonces son 2 centímetros desde la región posterior del acromion y 1 centímetro hacia medial, y la aguja se debe dirigir hacia la coracoides, que es donde está el dedo aquí del examinador. Entonces también igual se aspira y después se procede a administrar la lidocaína. Toca esperar de 10 a 20 minutos a que haga efecto para poder iniciar las maniobras. Otra persona me pone, no tengo radiografía, ¿cuál es la mejor maniobra? Esto de no tengo radiografía, pues puede pasar en los pueblos rurales. Yo creo que es importante reducirlo. También toca ver el contexto. Si es un paciente mayor al que se le sospecha una fractura, sí toca pues enviarlo a un lugar donde se le pueda tomar la radiografía. Pero si es un paciente joven con episodios recurrentes de luxación, no necesariamente, pues si tienen a 5 horas la radiografía, pues no es necesaria, y podría considerarse realizar la reducción. Entonces tenemos la luxación anterior.
Hay que tener en cuenta estas contraindicaciones que son las fracturas del cuello humeral, la luxación subclavicular o intratorácicas, porque normalmente estos tipos de luxaciones que son una luxación anterior pero que están dirigidas hacia el espacio subclavicular o intratorácicas en pacientes mayores se puede asociar a fracturas del húmero y sospecha de lesión arterial. Aquí hay que tener en cuenta que obviamente siempre antes de realizar una reducción toca hacer un examen neurovascular completo, palpar pulsos. Algo muy importante, sobre todo en la parte neurológica, el 40% de los pacientes que se luxan, que llegan para uno realizarle la reducción, pueden tener síntomas de compromiso del nervio axilar, pero una vez se logra la reducción, vuelven a recuperar. Entonces, ¿cómo sabemos si tiene un compromiso o no? Vamos a, la idea es con la contracción del deltoides, pero obviamente como están con dolor no van a lograr la abducción completa. Entonces uno le palpa la región del deltoides y le pide que contraiga para ver si hay contracción o no. De las maniobras de reducción, hay más de 24 maniobras de reducción descritas, son muchísimas. Yo voy a hablar como de estas maniobras. Digamos que se pueden dividir en tres grupos, las de tracción, las de rotación externas y unas de las nuevas. La tracción está hipocrática, la tracción contra tracción, que también se puede llamar hipocrática modificada, y la de Stimson. La de rotación externa tenemos Coger, Milch, Spaso, pero hay muchas más. Y también está Fares y manipulación escapular, que son más consideradas como las nuevas. Entonces, yo les pongo este semáforo acá, porque van a ver en la presentación que van a tener semáforo rojo, amarillo o verde. ¿Qué significa? Rojo significa que son maniobras dolorosas o que requieren de una gran tracción, por lo que es recomendable sedar a los pacientes o por lo menos la anestesia intraarticular. Las amarillas son aquellas que se pueden o no realizar anestesia intraarticular, sin embargo, los resultados son mejores bajo anestesia intraarticular o sedación, y los verdes son las que tienen unos adecuados resultados sin sedación o anestesia intraarticular. Entonces les voy a hablar de la maniobra hipocrática. La maniobra es la más antigua descrita. Lo que vamos a ver es que se coloca el talón en la región axilar. Para hacer contratracción se hace tracción del brazo y se hace rotación externa, ¿ok? ¿Qué es importante? Miren, una vez me escribieron, procede con ketamina y le hice la maniobra hipocrática, y yo le escribí, no vuelvas a hacer la hipocrática. ¿Por qué? La maniobra hipocrática se ha asociado a lesiones del nervio axilar y de la arteria axilar. De hecho, hay un reporte de caso que si quieren se los envío, de una lesión de la arteria axilar secundario a una maniobra hipocrática. Entonces, lo ideal es dejarla como última opción, y es de semáforo rojo porque es dolorosa y normalmente se va a hacer bajo anestesia. Tenemos la maniobra de tracción contra tracción. Si se dan cuenta, es semáforo rojo, tiene un 95% de buenos resultados. Entonces, aquí Andrés, mi hermana y Juanda me ayudaron. Entonces, la sábana tiene que ir en el tórax para realizar la contratracción. La persona que va a realizar la tracción debe realizar la tracción con su peso, con el brazo a 45 grados y posteriormente una rotación externa. En caso de que no se logre, se puede hacer una flexión hasta 90 grados, lo cual podría ayudar a la reducción. Es importante siempre colocar luego el brazo en neutro para evitar una reluxación. La maniobra de Stimson es verde, lo que significa que pues, no requiere de algún tipo de sedación o de anestesia intraarticular. Lo que hay que saber de esta maniobra es que dura de 20 a 30 minutos, se puede hacer de dos maneras. Lo importante es dejar que el paciente debe tener un buen soporte debajo del hombro, no puede ser una almohada, tiene que ser algo un poco más duro, y con una pesa más o menos de 7.5 kilos, pues mantenerla ahí, y normalmente pues así se logra la reducción. También lo puede realizar el médico o la persona encargada, y en este caso también se podría hacer un poco de rotación externa para poder ayudar a la reducción. Está la maniobra de Coger, tiene más de 3.000 años descrita. Para mí es la maniobra pues que yo me siento más cómoda. Inicialmente fue descrita sin tracción, sale en amarillo porque si nos damos cuenta, hay una tasa de éxito del 67% sin sedación, pero con sedación es del 90 al 100%.
El 29% de las personas que no se les realiza sedación requieren posteriormente una sedación para lograr la maniobra. Entonces, lo importante es primero colocar el codo en aducción y posteriormente realizar una rotación externa y posteriormente una flexión, y se puede continuar un poquito más la aducción hasta lograr la reducción y colocar el brazo en neutro. Es muy importante que en estos momentos, pues porque es didáctico, se hace así de rápido, pero normalmente es paso por paso la aducción, ir calmando al paciente en caso de que no esté sedado, posteriormente ir a la rotación externa. Es lo que les dije al principio, es con mucha paciencia. Está la maniobra de Milch, que es verde. Un segundo, le apago aquí. Entonces, la maniobra de Milch tiene 4 pasos. El primer paso es llevar el hombro a 45 grados y empezar a realizar una tracción. Cuando se llega al segundo paso, que es a los 90 grados, ahí se empieza a realizar la rotación externa, que sería el tercer paso. Normalmente el 93% ya en ese momento logran la reducción, pero si no viene un cuarto paso, que es empujar con la mano la cabeza humeral para lograr la reducción. Y si se dan cuenta, la extremidad la pasé por anterior y la puse en neutro para inmovilizar con cabestrillo y evitar pues que se vuelva a luxar. Está la maniobra de espacio. Un segundo, que no sé qué. Entonces vamos a necesitar una persona que coloque su mano en la región pectoral y otra persona va a realizar la tracción hasta llegar a una flexión de 90 grados y posteriormente una rotación externa. Es amarilla, entonces lo mismo, pero su tasa de éxito está reportada en un 87%. Está la manipulación escapular, que si nos damos cuenta es verde, tiene una tasa de éxito del 90 al 100%, y lo único importante de esta maniobra, como otras que he descrito, es que se requiere 2 examinadores. Entonces, lo importante es que una persona logre identificar el polo inferior de la escápula y la espina de la escápula, y otra persona realice la tracción. Se puede hacer así o también se puede hacer con el paciente sentado. En el caso de que el paciente esté sentado, que ya vamos a ver acá, toca que la persona que realice la tracción realice una contratracción con la otra mano. Entonces se realiza una tracción y posteriormente una rotación externa mientras la otra persona medializa la escápula. Pues ya les pongo el video. Entonces ahí podemos ver que identifica el polo inferior de la escápula, la espina, que es donde está la flecha amarilla, y ahí va a medializar la escápula. ¿Okay? Entonces está la maniobra de Fares. La maniobra de Fares se considera una maniobra rápida, exitosa y no es tan dolorosa. Entonces es importante en esta maniobra, ya van a ver, vamos a hacer unas oscilaciones que deben ser más o menos 3 oscilaciones por segundo, yo ahí lo hago un poquito más rápido, de 5 centímetros. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el hombro tiene que estar por fuera de la camilla, porque normalmente puede ser que no se logre la reducción, no porque se esté realizando la maniobra mal, sino porque el hombro está por dentro de la camilla. Entonces, ahí vamos a ver. Lo importante entonces es que se van a realizar las oscilaciones y cuando llegamos a 90 grados vamos a realizar una rotación externa. Se ha reportado que se demora hasta 86 segundos en lograr pues la reducción. Con respecto a la luxación posterior, es un poco más, pues es más complicada que la luxación anterior. Muchas veces, sobre todo en el ámbito de urgencias, no se logra y toca llevarlo a salas de cirugía. Hay que tener en cuenta ciertas contraindicaciones que son que tenga más de 6 semanas. Por lo menos, sí se puede lograr una reducción cerrada después de 6 semanas, pero está descrito, sin embargo, todavía sigue siendo controversial y ya es bajo anestesia. Y tiene que ser bajo visión fluoroscópica y a veces artroscópica. Y otras contraindicaciones son una fractura comminuta o desplazada del húmero. Entonces, aquí vamos a ver una maniobra que encontré, que es con el paciente vamos a ir realizando una flexión y una aducción.
Y este sí es pues un caso de una reducción, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos observarlo. Ahí va haciendo la aducción. Perfecto. Y la luxación inferior, tengo pues las contraindicaciones son fractura del cuello diafisaria del húmero y una sospecha de una lesión vascular. Entonces, esta maniobra es más para la luxación erecta. Normalmente los otros episodios pues, requieren más de otro tipo de manejo, como manejo quirúrgico. Entonces, aquí es como la maniobra de tracción contra tracción inversa, o por lo menos yo la veo así. Entonces, como en la tiene erecta, lo que se da es lograr una aducción hasta que se logra la reducción y se coloca en neutro. Importante, uno de los características o signos que podemos encontrar es que cuando se logra la reducción, el dolor del paciente mejora muchísimo. Y hay que tener en cuenta entonces los manejos por reducción. Es importante siempre pedir una radiografía para poder ver una adecuada reducción, descartar fracturas. En algunos casos se puede ver la lesión de Hill-Sachs. A veces también se puede ver un Bankart óseo, entonces es importante pues, pedir la radiografía y con las proyecciones que ya les mencioné. Posteriormente hay que hacer una nueva valoración neurovascular. Lo que les comenté al principio, el 40% de los pacientes pueden tener algún compromiso vascular neurológico y posteriormente mejora gracias a la reducción. Debe colocarse un cabestrillo. El tiempo en el cual se dejará el cabestrillo no está totalmente determinado. Usualmente depende del paciente y de la comodidad y que no tenga ningún signo de inestabilidad. Y el seguimiento que va a depender de la edad, que ya se los mostraré. Entonces está el cabestrillo tradicional, está este cabestrillo en avión en rotación externa y podemos encontrar este. Normalmente, pues pueden ver en la literatura que a veces está recomendado el cabestrillo en rotación externa porque se ha visto que hay una disminución en la tensión del labrum anterior e inferior, lo que permite una mejor cicatrización. Sin embargo, se han realizado metaanálisis, hay uno del 2014, uno del 2016 y uno del 2020. El del 2020 sí dice que hay mejorías y que hay menos periodos de reluxación con este tipo de cabestrillo. Sin embargo, los otros no evidenciaron ninguna diferencia entre estos dos grupos de pacientes y el del 2020, a pesar de que reportó que este tenía menos porcentaje de reluxación, igual concluyen que es necesario más estudios. Y la otra cosa es que normalmente si uno está en un hospital o en un pueblo, es más difícil conseguir este y normalmente este es más incómodo para los pacientes. Y una última cosa del seguimiento es que depende de la edad. Normalmente los pacientes menores de 30 años sí tienen una tasa de reluxación de más del 50%. Entonces toca realizar seguimiento y estar pendiente de la inestabilidad. En cambio, ya cuando son pacientes mayores de 40 años, no hay una tasa de reluxación ni de inestabilidad, pues es menor del 15%, por lo que el seguimiento no es tan estricto. Seis conclusiones que quiero que se lleven es que yo creo que antes de ver una radiografía o pedir una radiografía hay que indagar bien sobre la historia clínica, el mecanismo del trauma que vemos al examen físico, si tiene o no tiene rotación externa. De las radiografías, lo importante es saber interpretar primero una radiografía normal. Normalmente yo creo que no solamente nos debemos quedar como me llegó la radiografía y está mal tomada, sino poder saber cómo tomar una radiografía, saber que las luxaciones hay que educar al paciente y mantenerlo relajado lo más posible. La maniobra, para la mejor maniobra no es pues, o sea, la mejor maniobra, mejor dicho, es con la que uno se sienta más cómodo y con la que uno tenga experiencia. Entonces, la idea es que ustedes practiquen por lo menos una o dos maniobras y que esas sean sus maniobras, porque eso se ha reportado como mejores resultados. Y sedación versus anestesia. La verdad es que si nos damos cuenta, la anestesia intraarticular tiene menos complicaciones y no hay ninguna diferencia con las tasas de reducción. Y el manejo post-reducción, pues tener en cuenta la edad del paciente. Muchas gracias.
quedo pendiente de cualquier pregunta. Muchísimas gracias. En verdad, muy claro y muy ilustrativo, sobre todo con esos videos. Me parece que Gracias, todo queda Andrés. muy claro y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. David Gómez Hay dijo una uno. levantada. ¿Mm? Yo, doctora, mil gracias por la presentación, pues todo muy claro. Yo tenía una duda, si por ejemplo, en el caso, así como usted nos mostró de un paciente en un sitio donde no tengamos acceso a radiografía, ¿cómo podemos, digamos, diferenciar o qué signos nos harían pensar en que aparte de que el paciente está luxado, está fracturado y sería entonces mejor no intentar en ese momento la reducción, sino que llevarlo, pues, remitirlo a un sitio donde sí tenga radiografía? Ok. Pues lo más importante es lo que yo les digo, el mecanismo de trauma. No es lo mismo que haya sido jugando voleibol a que haya sido un accidente de tránsito, porque normalmente los mecanismos de alto impacto van a hablar de una fractura. Otra cosa es que normalmente, por ejemplo, cuando hay fracturas de húmero proximal, hay un signo que es que normalmente ellos producen equimosis en el brazo y también pueden ser en la región torácica. Por ejemplo, la edad. Un abuelito normalmente se asocia a fractura, entonces hay que tener en cuenta. Idealmente, si por ejemplo en el lugar de remisión está a 1 hora, pues es idealmente que le tomen la radiografía. Pero si está 5 horas y no es un mecanismo de alto impacto, o no es la equimosis, o le palpas, no sé, el húmero y no sientes ningún tipo de fractura o de deformidad, por ejemplo, de que sea una diafisiaria de húmero, podrías hacerlo de la reducción. Y también eso que digo, si es el primer episodio, si tiene muchísimos episodios, también ayudarían pues muchísimo a identificarlo. Obviamente, ideal la radiografía de primero, pero si por ejemplo estás a 7 horas y es un paciente joven y fue poniéndose la chaqueta, pues uno sabe que lo más probable es que no tenga ningún tipo de fractura. Listo, doctora, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Creo que no. No sé si Bueno, alguien más. creo que no. Todo muy, muy claro. Entonces, una vez más. No. Brandon. Una mano levantada. ¿Qué más, Merce? Hola, Brandon, Buenas ¿cómo noches. estás? Bien, bien. Me gustó mucho la charla, quería felicitarte porque, bueno, esto es un tema muy difícil, la verdad, y pues lo que reiteró ella al final de pues usar la maniobra con la que uno está más cómoda, se me hace como el mensaje más clave para llevar a la casa. Y bueno, aquí creo que cada uno nos queda la tarea de buscar una técnica y casarnos con eso. Gracias por la charla, doctora. Gracias, Brandon. Gracias por conectarte. Y creo que Juan Pedro había levantado la mano, no sé si todavía. Juan Pedro creo que había levantado la mano, pero no sé si ya la bajó. Creo que ya. No, no, quería Ah. como mandar aplausos, pues sin querer. Gracias, Juan Pedro. Bueno. Ok. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos por acompañarnos. Vamos a estar posteando las siguientes charlas en el grupo de tanto de WhatsApp como en Instagram para que estén pendientes. Entonces, pues nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos por su tiempo y cualquier cosa o duda me pueden escribir. Muchas gracias. Y Bueno, gracias, Andrés, por todo no, también. muchas gracias a ti, doctora. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.